Bienvenidos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesucristo los que cambiaron el sábado al domingo, no fue, queridos amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que adulteraron el sábado, porque el Señor dice que su ley es eterna y es inconmovible. Fue el sistema romano papal el que cambió la ley de Dios. Domingo, falso día de descanso y adoración a Dios. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Eso escrito está en Éxodo 20, 8 al 11. Oiga, querido televidente, ¿cómo dice el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios? La verdadera ley de Dios, no la que el sistema romano papal le impuso al mundo de engaño, de mentira, de blasfemia y de abominación al cielo, queridos amigos, arrogándose el poder de que tiene poder para cambiar y para quitar, arrogándose la autoridad de que Él es Dios, sentado en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. La ley de Dios es eterna, es el trasunto, es el reflejo, es Dios mismo. La ley de Dios es tan eterna como Dios mismo. Dios no cambió su ley, la ley sigue allí, porque esta ley que el cielo
que el Padre, el Hijo y el Espíritu escribieron aquí en esta tierra, porque recuerden, la única cosa, la única escritura que no es de redacción humana, la única cosa que no redactó el hombre, la única cosa que el hombre no escribió, que Dios no le encomendó escribirla a alguien, fue la ley de Dios. Esa la escribió Dios mismo personalmente con su propio dedo, como escrito está en Éxodo 31, 18. Ahí el Señor nos dice que Él la escribió con su propio dedo. Si habiendo sido Dios, que la redacción de la ley es divina, es de redacción divina, no es de redacción humana. El Señor le dijo a un profeta, el Señor no le dijo a un patriarca, el Señor le dijo a un escriba, el Señor no le dijo a Moisés, escríbela, escribe Moisés lo que te va a dictar. No dice que Él personalmente, si Él personalmente, habiéndola escrito Él personalmente, la han tergiversado, la han patarribeado, la han pervertido, la han adulterado el sistema romano papal, la ha cambiado el sistema romano papal, la convirtió en un instrumento de muerte. ¿Qué tal, queridos amigos, que la ley de Dios fuese de redacción humana, que el Señor se la hubiera dictado a un escriba, que la hubiera dictado a Moisés, que la hubiera dictado a Abraham, que la hubiera dictado a Adán? Queridos amigos, el sábado es el verdadero día para adorar a Dios y es eterno y es el cuarto mandamiento. Oiga, como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Es sábado para quién? ¿Para dormir? ¿Es sábado para irme de juerga? ¿Es sábado para irme para el estadio? ¿Para irme para el balneario? ¿Es sábado para Jehová? Es claro, eso no necesita de interpretación, ni de exégesis, ni de hermenéutica, ni de hacerle análisis aquí. Es claro, es sábado para Jehová. Ese tiempo no me pertenece a mí. Es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué nos dice el mandamiento? Que el único día que Dios bendijo fue el sábado, y que el único día al cual Dios lo apartó fue el sábado, y que al único día al cual Dios le dio nombre es el sábado. La palabra sábado viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. El único día al cual Dios le dio un lugar en el calendario y en el orden de la semana fue al sábado. Dice el Señor que es el séptimo día de la semana, sábado, queridos amigos. El primer día de la semana es el domingo, no como el sistema romano papal le enseñó al mundo que era el lunes, que el lunes es el primer día de la semana para rematar el domingo como séptimo, queridos amigos, y de esa manera pervertir y torcerle la cabeza a la gente y torcer a los hombres de la obediencia a Dios. Le torció el sistema romano papal todo para hacerle trabajo ¿a quién? A su majestad satánica. El papado, el papa es el representante pero de Satanás, y trabaja es ¿para quién? Para Satanás. El diablo, el papado le sirve es a su majestad satánica, pervirtiendo la ley de Dios, pervirtiendo las doctrinas de la Biblia, aborreciendo y odiando las escrituras. Eso es lo que ha hecho el sistema romano. Va la historia, aquí está escrito eso, pero va la historia, confronte la historia para que se dé cuenta. Si no, ¿por qué se le llamó al mediodía el papado? ¿Por qué le llamó el oscurantismo? ¿Por qué le llamó el mediodía del papado, pero la medianoche la humanidad? Vaya para que usted se dé cuenta y conozca la historia. Eso es lo que venimos estudiando. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación
de la lectura de la Biblia, queridos amigos, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios. Conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí no tenemos negocios, aquí no vendemos, aquí no tenemos ningún tipo, queridos amigos, de comercio. Tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad. Escrito está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje final para la humanidad, un llamado a adorar ¿a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién es el que hizo el cielo y la tierra? Cristo. Él hizo el cielo y la tierra. Eso escrito está en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, queridos amigos. Vaya y lea lo que ahí está, que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera podido ser hecho. Eso es lo que venimos estudiando, el Cristo que viene, el Cristo que vino. Ya hablamos ayer acerca de por qué la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos, queridos amigos, de que Cristo tuvo que venir la primera vez porque un hombre cayó en pecado, un hombre se perdió, una oveja se descarrió, queridos amigos, un mundo se echó a perder, un mundo se entregó en los brazos de Satanás, y fue lo que escrito está en el Espíritu de la Profecía, dice, fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Miren, ¿dónde empezó el conflicto? En los cielos. ¿Por qué? Porque el diablo quiso darle un golpe de estado a Dios, quiso destronar a Dios, quiso quitarle el lugar a Dios, como escrito está en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Queridos amigos, ¿qué fue lo que ocasionó la caída de Satanás, del diablo? La caída de Satanás la ocasionó fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios. Por desobediente cayó el diablo del cielo, y lo que no pudo lograr en el cielo, lo ha podido lograr aquí en la tierra, queridos amigos. Poner a los hombres ¿contra quién? Contra las leyes de Dios, para hacerse el ¿qué? Rey, príncipe de este mundo. Y por eso dice, cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como Él mismo, señores protestantes. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Señores del sistema romano papal, la armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. El hombre es un ente moral, el hombre es un ente que responde a lo que es, queridos amigos, el bien y el mal. Eso es la moral, que ahora se conoce, ahora ya le cambiaron el cuento, y es que por ética. Ética es una palabra eufémica para deshacerse de ¿qué? De la moral, para deshacerse de la palabra moral, para deshacerse del concepto de fidelidad y obediencia a, en este caso, Dios, queridos amigos. Así que nos sigue diciendo el Espíritu de la Profecía que Dios puso al hombre bajo una ley, una condición indispensable para su propia existencia. Todo en mi ser, en nuestro ser, en tu ser y en mi ser, tiene leyes, queridos amigos. Hay leyes en nuestro ser. Por toda parte estamos rodeados de autoridad y de leyes. Y nos dice aquí, era el hombre, Adán, era súbdito del gobierno divino, y no puede existir gobierno sin ley, queridos amigos. Los gobiernos en esta tierra, las naciones de esta tierra, tienen sus leyes, buenas, malas o regulares o lo que sea,
pero las tienen. No puede subsistir ninguna nación sin leyes, queridos amigos. ¿No tendrá entonces el reino de Dios su ley? ¿No tendrá entonces Dios también leyes para gobernar a sus criaturas, a sus seres y todo lo que es su creación y todo lo que es el sistema en el universo? Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley, pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata, sin libre albedrío. Su obediencia no habría sido voluntaria sino forzada, no habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos no caídos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Queridos amigos, el hombre es una voluntad caída pero libre y tiene que ponerse de nuevo en armonía con la voluntad perfecta y libre de Dios, queridos amigos. Por eso es que Dios no usa el poder compulsorio, queridos amigos. Dios no usa la fuerza. Dios quisiera Él que todos los seres humanos llegaran al cielo, que fuéramos buenos, que nos sometiéramos a su ley. Él quisiera llevar a todo, destruir al diablo, pero no, queridos amigos, Dios no obra así. Él quiere es que voluntariamente nosotros que lo deseemos, que así como Él nos colocó y nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio también facultades semejantes a las de nuestro Creador, la facultad de hacer y de decidir por nosotros mismos. El hombre tiene un carácter, el hombre tiene un libre albedrío, el hombre tiene un dominio propio, el hombre tiene una voluntad, una fuerza de voluntad para someterse, capacidad de hacer y de decidir por nosotros mismos. Eso es lo que hablamos, queridos amigos, que el hombre cayó y perdió ¿qué? Perdió su lugar en el reino de los cielos. Así que cuando el hombre cae, pues transgredió la ley de Dios. ¿Qué fue lo que se manchó? La ley de Dios. ¿Qué fue lo que entró en entredicho? La ley de Dios, queridos amigos. Y entonces, solo uno como Dios podía venir y salvarlo, porque la ofensa había sido a la ley de Dios. Ningún otro, ni un ángel, ni un querubín, ni un serafín podían hacer ese trabajo. Eso es lo que nos dice el Espíritu de la profecía. El ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Los querubines y los serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas, y la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos, que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído. Queridos amigos, miren, ningún ángel encumbrado podía venir en nuestro rescate, solo uno igual a Dios, solo uno, dice, que poseyera atributos, que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído, podía hacer esa obra. Y solo Cristo, queridos amigos. Así que la humillación de Cristo no comienza haciéndose hombre en esta tierra. La humillación de nuestro Señor Jesucristo comienza es bajándose del trono de gloria que tenía con el Padre para venir a ¿qué? Para venir a humillarse. Ahí mira el proceso de humillación. Mientras que el espíritu de Cristo es abajarse, humillarse, rendirse, el espíritu del diablo es todo lo contrario. El espíritu del diablo es poder y más poder. Mientras que el diablo lo que busca es el amor al poder, así como todos sus secuaces y sus representantes, así como hemos visto a través de la historia, por ejemplo, el sistema romano papal, que lo que ha buscado es el sistema romano papal es amor al poder, amor a las riquezas. El papado lo que ha hecho es acumular, es el recaudador, es el acumulador de riquezas y más riquezas y riquezas, y ostentar riqueza y ostentarse rico y poderoso y adornarse de piedras preciosas y de oro.
queridos amigos, Cristo es todo lo contrario. Cristo no manifiesta el amor al poder. Cristo lo que manifiesta es el poder del amor. Y el poder del amor en Dios se manifiesta es Cristo que humillándose, abajándose, como escrito está en el libro. En el libro de Filipenses, queridos amigos, allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, oiga, miren lo que es la humillación de Cristo. Ustedes han visto es el mundo lleno de hombres, como los papas, a través de la historia de la humanidad, buscando ¿qué? Riqueza, poder, someter al mundo a sangre y espada, someter al mundo por medio de engaños, de mentiras, someter al mundo asaltándolo, saqueando las naciones y metiéndose con los reyes, con los políticos, con los mafiosos y todo eso buscando ¿qué? Poder, buscando supremacía, buscando arrogarse que ser el Señor y el amo y el Señor de la tierra del universo y quitan aún a Dios de todo eso. Queridos amigos, mire Jesús, todo lo contrario, mire, dice, haya en vosotros, le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los discípulos de Cristo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga, teniendo la misma esencia y la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no se aferró, yo soy Dios, yo soy Dios. Jesús no vino a decir, usted no sabe quién soy yo, ustedes no saben con quién se ha metido. Eso no fue lo que Jesús le dijo a Pilatos ni a Herodes, ustedes no saben quién soy yo. No, dice la Escritura aquí que el Señor no estimó el ser igual a Dios, ni tampoco dice que estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que yo soy Dios, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe que yo soy Dios, usted no sabe que yo lo puedo mandar a fulminar a usted, señor Herodes, usted no sabe que yo lo puedo mandar a destituir a usted, señor Pilato. Queridos amigos, no estimó eso, queridos amigos. Ustedes ven que el mundo es lo contrario, ¿no? Yo soy el representante de Dios y el que no me bese, el que no me adore, lo excomulgo. Eso no es así, el Señor. Eso es así con los hombres, pero mire, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, nos sigue diciendo, se despojó a sí mismo, tomando forma de sirviente, queridos amigos. Se quitó toda la gloria que tenía ya en la eternidad, la adoración de todos sus ángeles, dice que tomando forma de ¿qué? De sirviente, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló más, se bajó más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, queridos amigos. Aquel a quien todos le obedecían, aquel que daba las órdenes como el comandante de las huestes celestiales, aquel que todos adoraban, aquel que todos hacían su voluntad en el cielo, queridos amigos, vino aquí despojándose de todo ese honor y de toda esa adoración y de todo ese culto a aprender ¿qué cosa? Una cosa que él no sabía, y era obedecer, porque él era el que mandaba y daba las órdenes. Cristo no sabía obedecer, queridos amigos, como nos dice la Escritura. Vino a aprender aquí ¿qué? Obediencia. Vino a aprender a ser obediente, y para eso le llevó ¿qué? Vino para ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, eso fue lo que procuró la caída de nuestros padres. ¿El amor a qué? Al poder. Y eso es lo que inunda nuestro mundo. ¿Amor a qué? Al poder. Ese es el camino de Lucifer. Eso es lo que le ha inyectado el diablo a la gente en su genética, en su herencia, queridos amigos. El hombre quiere poder, y eso es lo que llama egoísmo. Nuestra naturaleza es ¿qué? Egoísta. Cuando el hombre cae en pecado se torna ¿qué? Egoísta. Nacemos egoístas, queridos amigos, y eso es lo que lleva al hombre a ¿qué? A su fracaso, a su ruina eterna, porque en eso es que andamos, buscando ¿qué? Poder. Pero el Señor nos dice que Él se abajó, queridos amigos. Así que nos dice que ningún ángel podía ¿qué? Salvar. ¿Solo quién? Solo Cristo Jesús, queridos amigos. Así que
Cristo viene entonces y nace como un hombre común y corriente, queridos amigos. María no fue la madre de Dios, María fue simplemente una mujer elegida para que fuera la madre, la mamá de Jesús, hombre. Uno nació igual que tú y que yo, se metió en tu pellejo, en mi pellejo, se montó en mis zapatos y en tus zapatos y fue un hombre común y silvestre. El mundo no lo vio como el redentor de esta tierra, el mundo no lo vio caminando por este mundo como Dios entre el mundo, porque Él se despojó, queridos amigos, de todo, como leímos en la Escritura. Así que nos dice la Escritura que Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y a la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. Dice, el propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Cristo, designado desde la eternidad para ser nuestro sustituto y garantía, ponerse en lugar de mí. Pero Cristo se pone en lugar de mí, pero el altar del incienso, el altar de la muerte, del holocausto, el altar donde se quemaban la víctima, el cordero, no se contenta con el sustituto, queridos amigos. Ese altar te reclama a ti y a mí, que somos los verdaderos culpables. A nosotros es que nos reclama, queridos amigos. Por eso el Señor dice, y Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora tengo que morir yo, ¿a qué? Al pecado, a mi vida pasada. Cristo viene y muere por mí para yo tener la oportunidad de reconciliarme con Dios, pero también me da, ¿qué? Ejemplo de obediencia, para que como Él obedeció, yo también obedezca. Esa cosa que las iglesias no quieren enseñarle a sus feligreses, esas cosas que el papado no quiere enseñarle a sus súbditos, sencillamente, ¿por qué, queridos amigos? Porque la gente está acostumbrada a pecar, la gente está acostumbrada a la carne, la gente está acostumbrada al mundo, la gente está acostumbrada a vivir sometida a Satanás y ir en contra de eso. El día que el Papa diga, yo cambié la ley de Dios, esta es la ley de Dios, yo no soy ningún representante de Dios, yo no soy infalible de nada, yo soy un pobre y miserable pecador con ustedes, yo soy un usurpador, yo soy el impostor que se pone en lugar de Cristo. Queridos amigos, eso no le va a gustar a la gente. Le gusta la religión que está hecha para la naturaleza caída, para la naturaleza humana caída, esa religión que enseña que el que peca y reza empata y tiene licencia para volver a pecar, queridos amigos, y que tú puedes hacer y deshacer y no pasa nada. Puedes salir de tu iglesia y meterte ahí enseguida al prostíbulo, o pasar al frente y meterte donde el brujo, o pasar enseguida y meterte a la cantina, o ir allá al lugar donde se maquinan y donde se planean los crímenes y los asesinatos y los robos, y esa es tu religión. Queridos amigos, esa es la religión que se inventó el papado, el diablo, para que el papado se la administrara en esta tierra, y de esa manera tenemos este mundo. Mire, ¿cuáles son los frutos del sistema romano papal? ¿Cuáles son los frutos que ha dado el sistema romano papal, queridos amigos, en esta tierra y en este mundo? ¿Cuáles son los frutos del sistema romano papal? ¿De qué le ha servido a la humanidad este gigantesco sistema de religión falsa? Ese sistema en el que se han beneficiado los pueblos por su influencia en el campo social, educativo, moral y espiritualmente. ¿En qué se ha beneficiado? Queridos amigos, la influencia del sistema romano papal en Europa desde el año 538, cuando alcanzó su supremacía, hasta nuestros días, es de 1477 años. ¿En qué se ha elevado Europa? ¿Qué es Europa espiritualmente hablando, queridos amigos? No creen en Dios, no creen en la Biblia, no creen en las cosas de Dios. La influencia acá en estos países, llamados entre comillas disque cristianos, católicos, acá en la América, desde 1492, cuando Cristóbal Colón llegó con sus carabelas cargadas de criminales y de todos los asesinos y los bandidos y los estafadores que habían en las cárceles allá en 1492, y ahí venía el curita echándole agua bendita a todas las masacres, a todos los asesinatos, a todo el saqueo, desde 1492 hasta el año 2015, exactamente 523 años,
cuáles son los frutos, queridos amigos? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Todo está corrompido, todo degradado, sodomizado, desde la Patagonia hasta el río Bravo está sodomizado. Estos países dizque católicos y cristianos, ¿llevados de quién? Del diablo. ¿Qué hay? Corrupción, ¿qué hay? Perversión, miseria, pauperismo, ¿qué hay? Vicio, ¿qué hay? Degradación, inmoralidad, crimen, sicarios, prostitución. Las cárceles están hacinadas de los súbditos del sistema romano papal. Eso es, queridos amigos, la verdadera religión de Cristo, que exalta y que eleva al hombre y lo hace y lo prepara para todo bien y lo hace perfecto y preparado para toda buena obra. Ese es el evangelio de Cristo. Queridos amigos, por eso dice el Señor que Él vino la primera vez para rescatar a un mundo, y usted tiene que ir al conocimiento de ¿qué? De la Biblia. ¿Por qué Cristo tiene que venir la segunda vez, queridos amigos? Porque hay un mundo porque hay un mundo perdido. No solamente por eso, queridos amigos, ya Él vino por ese mundo perdido, por esa oveja perdida. Por eso dice que la oveja perdida sabe, mira las comparaciones que da la Biblia en cuanto a las diversas formas de perdición que hay en esta tierra y en este mundo. La oveja perdida representa a las personas que saben que están perdidas, pero no saben cómo regresar, queridos amigos, no saben cómo ir. Son los que van confundidos de aquí, salen del sistema romano papal por la corrupción moral de ese sistema, por sus mafias y por sus crímenes y por su historia de muerte y de sangre, y entonces salen de la paila y caen al sartén metiéndose a las iglesias protestantes, queridos amigos. Esa es una oveja perdida, que sabe que anda perdida, que anda en necesidad de Dios, de conocer de Dios, pero no sabe cómo ir a Dios. A esos hay que abrirles ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Ella es el manual del Creador. Y también nos habla el Señor de la parábola de la moneda perdida, queridos amigos. La moneda perdida. Una moneda perdida no sabe que está perdida, ni sabe cómo volver al bolsillo de su dueño, queridos amigos. Así es simple y así es sencillo. El Señor nos muestra que esa es una clase de personas que están perdidos y no saben que están perdidos, y no saben tampoco cómo regresar al bolsillo de su dueño. Eso es lo que nos dice el Señor, que representa la moneda perdida, que es la gran mayoría de los que viven en este mundo y en esta tierra, que no saben que están perdidos. La gente en el sistema romano papal y en el protestantismo no saben que están perdidos desobedeciendo las leyes de Dios, adorando ídolos, imágenes y toda clase de idolatría y toda clase de perversión y practicando toda clase de pecados, queridos amigos. La gente no sabe, pero tampoco saben que existe la palabra de Dios que dice y enseña que hay que buscar ¿de quién? De Dios, que sí, que hay un Salvador que es Cristo Jesús, un único Salvador, y Él te quita todo ese lastre de imágenes, ese lastre de muñecos y de muñecas y de estampitas y de agüitas benditas y de peregrinaciones y de persinaciones y de rosarios. Cristo, hablar con Él como con un amigo, eso es el orar, no el rezar, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y hay otros hombres que están como el hijo pródigo, perdidos como el hijo pródigo, que representa ¿a quién? A aquellos que saben que están perdidos, pero también saben cómo regresar, queridos amigos. Esos son los que una vez degustaron del Evangelio eterno de Jesucristo, que una vez creyeron en el Señor y se apartaron y se fueron por el camino de la maldad y de la iniquidad. El hijo pródigo representa a aquellos que saben que están perdidos, que se apartaron del camino, pero que también saben cómo encontrarlo. El Señor quiere traer de vuelta tanto a la oveja perdida, como recuperar la moneda perdida, como también traer de vuelta ¿a quién? Al hijo pródigo, para Él estar dispuesto ¿a qué? A recibirlos. Esa fue la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué tiene que venir Cristo la segunda venida? Cristo tiene que venir la segunda venida porque hay un santuario que purificar, queridos amigos. Por eso el Señor dilató el tiempo. Él muere, pero el tiempo se alarga. ¿Por qué? Porque el Señor dijo hasta 2300 tardes y mañanas, allá en Daniel 8:14, luego el santuario sería purificado. ¿Purificado de qué? De todas las oraciones, sería purificado de todas las confesiones, desde Abel, desde Adán, hasta el último hijo de Dios que ya han confesado sus pecados, es a Dios directamente, al lugar santísimo y al santuario celestial. Por eso el Señor estableció fue confesar los pecados no a la oreja del cura, no a la oreja del sacerdote.
el pecador confesaba, todos los hombres pecadores, fueran de donde fueran, confesaban sus pecados simbólicamente sobre la cabecita del corderito, queridos amigos, que simbolizaba a Cristo Jesús. Allí, a la oreja de ese cordero, confesaban todos sus pecados, porque Él era el portador verdadero de los pecados, no al sumo sacerdote, no al sacerdote, queridos amigos, le confesaban los pecados, como se lo inventó el sistema romano papal, porque recuerden, cuando el Señor Jesús murió, se acabó el sacerdocio, se acabó el sumo sacerdocio. Eso de papa, de obispo, eso de cardenal y eso de arzobispo, eso viene pero de Roma, queridos amigos, al sumo pontífice. El papa es el sucesor pero de César, de Calígula, de Nerón, de Diocleciano y de Augusto César y de Octavio César. De eso es que el sucesor del sistema romano papal. Él no es el sucesor ni de Pedro ni de Cristo. ¿Por qué? Porque eso se acabó, el sacerdocio se acabó. Ese sacerdocio que desempeña el sistema romano papal como sumo pontífice, que era la palabra como se le llamaba al jefe de la religión de misterio en Roma imperial, queridos amigos, eso se lo inventó el papado, pero el sacerdocio que estableció Dios allá en Levítico, en el desierto, eso se acabó a la muerte de Cristo, queridos amigos. Lo que ha hecho el sistema romano papal con su papa y con sus cardenales es usurpar, son impostores, se han impuesto un sacerdocio, pero ¿qué? Satánico, ¿a su servicio de quién? De su majestad satánica. Eso se acabó. El sacerdote ahora es ¿quién? Ahora es Cristo. ¿Por qué? Porque él sigue en el ritual. Allá se confesaba y entonces cuando Cristo viene, todos los pecados que confesaron desde la antigüedad hasta la muerte de Cristo, ahí los cargaron a Cristo, queridos amigos. Cristo se va entonces al cielo y sigue la misma rutina, pero ahora, queridos amigos, no es sobre machos cabríos, ni corderos, ni animales muertos. Ahora el sacrificio es vivo, dice el Señor. Ahora yo tengo que presentar es mi vida, hacerlo yo, queridos amigos, y confesar mis pecados ¿a quién? A Cristo. Por eso la segunda venida del Señor Jesucristo, porque hay que confesar nuestros pecados es allá. El que confiese sus pecados a Cristo no necesita ir a ninguna iglesia, no necesita ir a ninguna montaña santa, no necesita meterse o ir a una ciudad sagrada, no necesita ir a un templo sagrado, queridos amigos. El Señor Jesús lo dijo, métete a tu cuarto y ahí en el secreto, habla conmigo, pongámonos a cuentas aquí, confiésame tus pecados, disponte para no volverlos a cumplir. Hacer es lo que nos dice el Señor, pero confesárselos directamente ¿a quién? Al dueño de la obra, queridos amigos, no con intermediarios. En el Señor no hay intermediarios. Cristo no tiene, el cielo no tiene representantes, sino solo a Cristo, como escrito está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice el Señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, queridos amigos. Cristo conserva su naturaleza que humana. Él se conduele de ti, de mí. Él sabe lo que es haber caminado metido en este pellejo caído, degradado y pervertido. Él sabe lo que es hambre, la sed. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es estar al borde de la caída. Él sabe lo que es andar en el valle de la muerte. Él sabe lo que es estar muerto. Él sí puede decirle a cualquier doliente, lo siento porque yo estuve muerto, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Así que el Señor nos dice que el único mediador es ¿quién? Es Él. Y a Él hay que confesarle que nuestros pecados. No se vayan a buscar hombres, queridos amigos, ni pastores, ni pastoras, ni tampoco sacerdotes o curas para confesarse sus pecados. Eso dice el Señor que es abominación, eso es blasfemia, eso es buscar yo al hombre, eso es una relación espiritual homosexual, de hombre a hombre. El Señor dice que Él es el hombre y que su iglesia aquí en la tierra es la mujer. Esa es una relación, como la hablábamos ayer, fructífera, que produce frutos, pero una relación en que el hombre busca al hombre para que el hombre ruegue por él, para que el hombre lo perdone, para que el hombre oiga sus pecados. Eso es una relación homosexualmente hablando espiritual, queridos amigos. Y esa de que la relación de hombre a hombre, el Señor dice que eso es una inmundicia a sus ojos. Por eso Él dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone
carne por mi brazo, dice el Señor. Escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por mi brazo, dice el Señor. El Señor quiere que nosotros nos entendamos directamente con quién, con Él, con el Señor, porque es a Él a quien debemos finalmente de darle cuenta, queridos amigos, como escrito está en el libro de Hebreos. Allá lo tenemos. Todo este libro de Hebreos habla de eso, de que Cristo ya, el Papa le esconde esto a la gente, el papado le esconde todo esto a la gente para que la gente no vaya a dar cuenta de que él es un impostor, de que él es un mentiroso, de que él le está sirviendo a otro señor y que estás movido por otro espíritu. Esto no le hable. La Biblia no lean la Biblia. Está prohibido leer la Biblia. Solo nosotros, los sacerdotes, tenemos el poder y la autoridad de leer la Biblia, e interpretarla y enseñarla. Los demás son cabezas de repollo. Por eso el concepto del mundo es que la iglesia es el clero papal. Esa es la iglesia. Cuando los periodistas quieren, bueno, ¿y qué opina la iglesia? Pero es que la iglesia no es el papado, la iglesia no es el clero papal, la iglesia son todos los que ¿qué? Los que vayan y sigan a Cristo, como hablábamos ayer, como su único y suficiente Salvador, y guarden y obedezcan ¿qué? Sus mandamientos, y hagan y vivan y sigan su voluntad a través de ¿qué? De su santa y eterna palabra. Esa es su iglesia, queridos amigos, y esos son los sacerdotes de Dios, como escrito está ya en el libro de Pedro, ahí en el libro de Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hablando de la iglesia, dice que somos piedras, pero no esas que se pegan con arena y cemento, allá y esos edificios, que San Pedro, que San Pablo, que la catedral primada, que la parroquia tal, que la torre tal. No, queridos amigos, dice vosotros también como piedras vivas. Son piedras vivas. La iglesia está edificada es como piedras vivas. La iglesia no es ese edificio con esa torre alta ya, símbolo del pene y el falo humano, como fue la que heredaron. Esas torres, esa iglesia en esa forma, la heredó el sistema romano papal, pero del paganismo. Esa no se la inventó Jesús, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, queridos amigos. Que la gente dice, ¿a dónde está la iglesia? La gente dice, allá en el parque está la iglesia. La iglesia es usted, la iglesia es la persona. Eso es lo que dice aquí el Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdote no los de allá, usted es un sacerdote, queridos amigos. ¿Administrador de qué? De este templo, dice el Señor. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo, queridos amigos. Eso es lo que quiere el Señor que entienda, y eso es lo que no quiere el diablo que entienda. Eso es lo que el papado no quiere enseñarle a la gente. El papado quiere enseñarle el mismo espíritu que lo mueve a él de odio a la palabra de Dios. Odian la Biblia, le hacen el pasar para aparentar, la usan solo como la miel para atraer ¿qué? A las moscas, queridos amigos, pero no tienen absolutamente nada de Dios. El papado no tiene nada de Dios. Oiga lo que sigue diciendo Primera de Pedro capítulo 9, capítulo 2 versículo 9, dice, mas vosotros, los que creen, los que están en el Señor, los que le confiesan al Señor, los que siguen su palabra, los que obedecen los mandamientos de Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes de quién? De el Rey. Sacerdotes de quién? De Dios, de Cristo, sacerdote real, queridos amigos, es lo que dice el Señor. No es una clase aparte, no es un clero y unos laicos, no es unos hombres investidos de autoridad y otros que sencillamente tienen que obedecer. No, queridos amigos, lo que ellos digan, no. Dice que todos son, nación ¿qué? Santa, queridos amigos, santa, apartada ¿qué? Para allá. No quiere decir que hay que canonizarlo para que sea usted nación santa, no quiere decir que hay que echarle el agua bendita. No, queridos amigos, nación santa porque caminan en ¿qué? En santidad, apartarse de ¿qué? De toda la maldad, de toda la iniquidad, de toda la inmundicia. Pueblo adquirido por Dios, ¿cómo? Pues comprado con la sangre preciosa de Cristo, comprado por el sacrificio de Cristo, para que anunciéis, para que vayan por el mundo, todos los que quieran anunciar. No es que yo la interpreto, yo soy el que sé, yo soy el que le hago la exégesis, yo soy el único que tengo la autoridad para interpretarla. Usted simplemente
tiene que hacer lo que yo le diga y punto, como hace en el sistema romano papal, le prohíbe a sus feligreses, a sus súbditos, que lean la Biblia, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el día que la gente lea la Biblia, pues se va a dar cuenta de todas las mentiras, de todos los engaños, de todos los errores y de todas las inmundicias y de todas las blasfemias que ese sistema proclama y dice cada día al mundo, como en estos últimos días, que no se sabe si los apóstoles de Jesús eran homosexuales, eran mariconcitos, como dijo el otro cura, queridos amigos. ¿Qué Biblia es que leen? ¿Qué Biblia es que estudian? ¿Qué es lo que sean? ¿En qué reverencia y en qué amor y en qué temor tienen esto? ¿Cómo es que esto es que la palabra de Dios, y que las sagradas escrituras y la manipulan y la blasfeman de tal manera, queridos amigos? ¿Cómo es esa cosa? Queridos amigos, no temen a Dios, por eso dice el Señor que para ellos es una gran maravilla. Ese es el lenguaje que usa la gente, queridos amigos, pero ¿qué dice el Señor? El Señor lo que nos dice en su revelación y en su palabra es que les ha enviado y les va a enviar ¿qué? Les va a enviar un espíritu de error para que crean todas esas mentiras que se han creído, como escrito está aquí en Segunda de Tesalonicenses, hablándonos del sistema romano papal, cómo lo va a destruir el Señor. Aquel inicuo, dice el sistema, el Señor, que destruirá con el resplandor de su venida. Dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire, dice el Señor que es por obra de ¿quién? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, pura mentira. La gente está infatuada detrás de ese sistema, porque la Biblia dice que se maravillará el mundo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quieren aceptar, hacer y vivir la palabra de Dios. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ellos están convencidos de la mentira. El Papa está convencido de que Él es el representante de Dios en la tierra. El Papa está convencido que Él tiene poder para perdonar pecados. Pero ¿por qué? Porque se le ha enviado un espíritu, ¿qué? Un espíritu de engaño, un poder de engaño para que crea la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, queridos amigos, de pervertir la palabra de Dios, de pervertir al mundo, de degradar las cosas de Dios, de blasfemar a Dios, de quitar a Cristo. Por eso la segunda venida, porque hay un cielo, hay un ¿qué? Hay un templo, un santuario que limpiar de los pecados, queridos amigos. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo allá en el santuario celestial. Él está expiando, limpiando, purificando ¿qué? Todos los pecados que nosotros hemos ¿qué? Enviado allá. Está nuestros casos se están ventilando. Ahora mismo pueden estar en mi caso, queridos amigos, en el cielo. El Señor está registrando todo, los libros de registro, los libros de memoria, el libro de la vida, el libro de la muerte, queridos amigos. Dice el Señor que esos libros están abiertos. ¿Por qué? Porque esos libros, nos dice Daniel capítulo 7, es para decidir el destino de quién, de todo ser, de toda criatura, de todo hombre que ha venido a la existencia de esta tierra. Y nos dice el Señor que en el libro de la vida están escritos todos los nombres de aquellos que alguna vez han entrado en el servicio de Dios, y en el libro de la muerte, pues ahí se pondrán los nombres de aquellos que van a perecer, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esa es la historia que no nos han querido contar, y esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, y eso es lo que escrito está aquí. Cristo no mora en San Pedro allá en Roma, Cristo no habita en ningún templo, queridos amigos, ni en ninguna montaña santa, ni en la tierra santa, que no es ninguna tierra santa, todo lo contrario, es una tierra de maldición, porque allá mataron al Hijo de Dios, allá derramaron su sangre, allá les inventaron la cruz para matarlo a Él. Oiga lo que nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos un excelente, un magistral, un fuera de serie sumo sacerdote. No dice sumo pontífice, porque la palabra sumo pontífice no es del griego, ni es tampoco del hebreo, queridos amigos. La palabra sumo pontífice o pontifex maximus es una palabra del latín, que es el lenguaje de la religión de misterio de Roma, queridos amigos. Aquí nos habla de tener un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro, oiga, el que ministra el santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cristo está ¿dónde?
allá en un tabernáculo hecho por Dios, levantado por Dios y no por el hombre, levantado en justicia, en pureza, en santidad, no como el templo que levantó el sistema romano aquí, allá en San Pedro, en Roma, sobre el pecado, sobre la sangre, sobre la maldad, sobre la codicia, sobre la ambición. El San Pedro en Roma se levantó, recuerden la historia allá, lo hemos estudiado, y se la puedo enviar totalmente gratis, puedo enviarte la historia totalmente gratis de cómo construyó San Pedro en Roma, con todo el engaño y la mentira de las tales, el pago de las indulgencias, queridos amigos, como decía Texel, a quien el Papa León X mandó a recoger plata por todo el mundo para hacer San Pedro en Roma, queridos amigos, que vendía indulgencias, un papel, todo el que dé su plata y pague el aporte para sacar del purgatorio a los muertos para mandarlos al cielo. Decía Texel, cuando la moneda golpea el fondo del cajón, el alma vuela al cielo, queridos amigos. Ese era el lema. Y claro, todo el mundo en su ignorancia, pues a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, a mi tío, a mi amigo, con echarle la moneda allí, así, con el pecado de un mundo, con el pecado de un pueblo, con la inmundicia, con toda la pestilencia, con toda la podredumbre de este mundo y de esta tierra, fue que echaron los cimientos, queridos amigos, de San Pedro en Roma, como llama el Señor esa justicia, trapos de inmundicia o trapos menstruales, así llama el Señor todo eso. Con esa inmundicia de trapos menstruales, como lo llama el Señor, fue que edificaron a Roma, queridos amigos, con eso fue que edificaron a San Pedro allá en Roma. Para eso vino Cristo, para ahorrar que todos los pecados. Dice el Señor Jesús aquí que venía ¿para qué? Para limpiar el pecado. Cuando Cristo venga, ya el pecado de sus hijos está ¿qué? Limpiado. Siguiendo el ritual simbólico, dice que colocará a Cristo los pecados de su pueblo sobre Satanás, como lo hacía ya en el libro de Levítico capítulo 16, colocar sobre el macho cabrío los pecados de su pueblo, y entonces enviarlo al desierto. Así quedará el diablo solo en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. Entonces nos dice que Cristo tiene que venir ¿para qué? Cristo tiene que venir la segunda vez para liberar a su pueblo. ¿Liberarlo de qué? Liberarlo de la cárcel de Satanás, queridos amigos. ¿Cuál es la cárcel de Satanás? El sepulcro, la tumba. No como ha enseñado el sistema romano papal, que dice que hay un infierno, dice que los buenos van para el cielo y que los malos van para el infierno, y que los medio buenos o medio malos van para acá, y que los niños que no bautizaron se van para el limbo. Queridos amigos, falso de toda falsedad. El Señor dice que la muerte se queda allí. Si así fuera, que los buenos van para el cielo, ¿para qué resurrección? ¿Para qué resurrección, queridos amigos? Y si los malos van para el infierno, según quién sabe quiénes son malos y quiénes son buenos, ¿para qué entonces, queridos amigos, resurrección? Cristo habla de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los muertos, buenos y malos, están allí en el polvo de la tierra, y que para ellos hay una resurrección para los justos. Escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo viene a liberar a su pueblo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, viene su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están los muertos en Él, los que murieron en Él, creyendo en Él como su Salvador y Redentor? ¿Dónde están? ¿En el cielo? ¿Vienen con Él? Están en el polvo, queridos amigos. No existe ningún infierno, no existe ningún purgatorio, ningún limbo. Eso es invento pero de los paganos, eso lo inventó Satanás. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, queridos amigos. Ahí es el arrebatamiento, no como enseñan las iglesias, que ya estamos cerca del arrebatamiento, otro que el arrebatamiento va a ser en octubre, el otro que en mayo. No, el arrebatamiento es el día que Cristo venga. Llama a sus muertos allí en el polvo de la tierra, y los que oigan su voz se levantan, y los vivos que estén vivos, dice que todos se van a recibir al Señor en las nubes, en el aire, y para siempre con Él, porque Cristo no va a tocar esta tierra, queridos amigos. ¿Y para acabar qué? Acabar con este mundo, purificar esta tierra. ¿Con qué? Con la destrucción de los impíos. Dentro de 8 días vamos a estudiar qué va a pasar con los impíos. Dice que a la venida de Cristo, con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, todos los impíos
quedan borrados de esta tierra, queridos amigos, caen fulminados por el resplandor de su venida, mientras que Él llama a los que, a los suyos y de la tumba, y también, queridos amigos, a los que estén vivos, los lleva. Cristo viene aquí a liberar, a llevarse a su pueblo de este mundo de maldad, de iniquidad, y viene entonces después el milenio, en el cual el Señor va a hacer la purificación. Dentro de 8 días vamos a hablar del milenio, para que estemos atentos. Este programa, usted puede seguirlo, verlo, lo que no quieran verlo, compartirlo con sus amigos en YouTube. La dirección es Escrito Está con Jorge Luis Garay, queridos amigos. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender, las profecías se pueden entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde por esta misma canal, canal 12 de Global TV. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.